Entonces Pablo les cuenta que un ángel se les había aparecido en el barco esa misma noche, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Seremos llevados ante los tribunales de este mundo, seremos presentados ante César y testificaremos en contra de la ley del César. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Creo firmemente que este será el viaje final del barco del Evangelio. Estamos en disputa con la ley de César y arribaremos a cierta isla. La isla a la que ellos llegaron era Malta. Sabemos que la Orden de Malta es el brazo militar del sistema católico romano. Resulta interesante el hecho de que seremos llamados a confrontar decididamente a este militar romano. Se suscitará una confrontación. ¿Cuál será el resultado? A menos de que permanezcamos en el barco, no podemos ser salvos. Este barco del Evangelio que proclama la ley y el testimonio a todo viviente se hallará en medio de un conflicto con los poderes militares de Roma. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Las líneas frontales de este barco permanecían inmovibles, mientras que la popa o la parte trasera se desprendía. Esta historia me resulta fascinante. Notemos que la popa se desprendió con violencia de las olas, en el punto exacto donde 2 mares se juntaban. Y me fascina esta historia. Es extraordinaria. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen, los primeros, y salieran a la tierra, y los demás, partes en tabla, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Cuando este barco proclamador del Evangelio choque en oposición directa con este poder que va en contra de la palabra y la ley de Dios, la nave se desintegrará. Pero tenemos que aferrarnos a las tablas. Todas aquellas organizaciones que se hacen llamar la iglesia tienen que apegarse a los principios de la iglesia. Somos adventistas del séptimo día. Y aseguramos, siendo adventistas del séptimo día, al asirnos de esas porciones del barco, que sobrevivirán la tormenta. ¿Qué pasó después? Llegaron a tierra firme. Estando ya a salvo, vimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. De modo que cuando el barco enfrente la tormenta provocada por el poder antes mencionado debido a asuntos relacionados con la ley de Dios, y en específico por el tema de la observancia del sábado versus el domingo, y el barco se desintegre, el mensaje será llevado a la gente en medio de una lluvia torrencial
¿A qué tipo de lluvia nos estamos refiriendo en un sentido espiritual? Nos referimos al derramamiento de la lluvia tardía. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyéndolo del calor, se le prendió en la mano. Podemos también esperar, por lo tanto, que la serpiente se nos prenda de la mano. Podemos esperar ser testigos de los ser testigos de los artificios del enemigo. ¿Y entonces qué pasará? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. La Biblia promete que durante el derramamiento de la lluvia tardía habrá señales y prodigios que acompañarán a los creyentes. La Biblia promete que pisaremos con seguridad sobre serpientes, que al beber veneno no sufriremos efectos. ¿Creemos esas promesas? En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Señales y prodigios seguían a los creyentes. Ellos predicaron el mensaje final bajo la influencia del derramamiento del Espíritu Santo. La gente se convirtió. Personas que eran consideradas bárbaras escucharon la verdad del Evangelio y fueron transformadas. Así miles se unían por día al grupo de creyentes, y podemos esperar atestiguar lo mismo. En Hechos 28, 30 y 31 dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Qué hacía Pablo? Y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bajo el derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia tardía, el poder de Dios diseminará el mensaje acerca del reino y de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos salva y nos redime a través de su gracia. Predicaremos la justicia de Cristo. Predicaremos acerca de la justicia imputada e impartida. Es decir, que ningún alma es salva por la ley, sino por la justicia de Cristo. Pero también predicaremos acerca de su reino. Ese reino que tiene una ley y un sistema de gobierno, el cual tiene a la ley por fundamento. Obedecemos la ley no porque tenemos que hacerlo, sino porque deseamos hacerlo, dada que es justa, buena, santa y correcta. Que Dios nos dote de entendimiento para poder afrontar el tiempo antes descrito, representado por la lluvia temprana. Que durante el derramamiento de la lluvia tardía podamos mantenernos firmes o fieles como la brújula al polo mientras predicamos el Evangelio a un mundo que desfallece. Oremos.